A menudo, cuando pensamos en los héroes de Harry Potter, nuestra mente vuela directamente a Harry, Ron y Hermione. El trío dorado, los inseparables. Pero hoy quiero que hablemos de otro héroe, uno que floreció a la sombra de los demás, demostrando que el verdadero valor no siempre grita su nombre desde el principio. Hoy vamos a contar la historia de Neville Longbottom, el chico que olvidaba todo, excepto cómo ser valiente cuando más importaba. Al principio, Neville era el epítome del desastre. Torpe, inseguro y con una memoria que parecía tener más agujeros que un queso suizo. Lo vimos caerse de la escoba en su primera clase de vuelo, recibir un sinfín de regaños de Snape y perder a su sapo, Trevor, en cada oportunidad posible. Para muchos, era simplemente el chico que acompañaba a los protagonistas, un personaje de relleno que aportaba un toque de comedia a través de sus desgracias. Pero detrás de esa fachada de inseguridad, había una historia de profunda tragedia y un legado de valentía. Neville era hijo de Frank y Alice Longbottom, dos aurores de renombre y miembros de la Orden del Fénix original. Ellos no murieron, sino que sufrieron un destino peor. Fueron torturados hasta la locura por Bellatrix Lestrange y otros mortífagos. Neville creció visitando a sus padres en el Hospital San Mungo, dos héroes que ya no podían reconocer a su propio hijo. Criado por su estricta abuela, Augusta, Neville cargaba con el peso de unas expectativas enormes y la sombra de unos padres a los que apenas conocía. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Recuerdan la profecía sobre el niño nacido a finales de julio, destinado a derrotar al Señor Tenebroso? Todos asumimos que era Harry, pero la profecía podría haberse referido a dos niños, Harry Potter y Neville Longbottom. Voldemort eligió a Harry, marcándolo como su igual, pero el destino, o quizás la pura casualidad, puso a Neville en un camino paralelo, un camino que también lo llevaría a enfrentarse a la oscuridad. Su viaje de transformación en Hogwarts fue lento pero constante. A diferencia de sus problemas con las pociones o los encantamientos, Neville encontró su lugar en los invernaderos. Con la profesora Sprout en herbología, descubrió un talento innato. No era torpe con las plantas, era cuidadoso, paciente y conocedor. Esta fue la primera semilla de confianza que se plantó en su interior. Le demostró a sí mismo y a los demás que sí tenía un don, que había un lugar donde podía brillar con luz propia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el ejército de Dumbledore. Bajo la tutela de Harry, Neville comenzó a dominar hechizos defensivos que antes le parecían imposibles. Trabajó más duro que nadie, motivado por el deseo de vengar a sus padres y proteger a sus amigos. Vimos destellos del león que llevaba dentro, un coraje que había estado latente, esperando el momento adecuado para rugir. Y rugió. Se enfrentó a sus propios amigos, Harry, Ron y Hermione, intentando detenerlos para que no se metieran en problemas, ganando así 10 puntos cruciales para Gryffindor, que les aseguraron la Copa de las Casas. Dumbledore lo dijo mejor. Se necesita mucho valor para enfrentar a nuestros enemigos, pero se necesita aún más para enfrentar a nuestros amigos. Su valentía no hizo más que crecer. Luchó codo a codo con Harry en el Departamento de Misterios, enfrentándose a mortífagos experimentados. Fue uno de los pocos que respondió a la llamada para defender el castillo durante la batalla de la Torre de Astronomía. Y cuando Harry, Ron y Hermione se fueron a buscar los Horrocruxes, Neville se quedó en Hogwarts. Pero no se quedó de brazos cruzados. Con el colegio bajo el control de los mortífagos Carrow y Snape como director, Neville, junto a Ginny y Luna, reactivó el ejército de Dumbledore. Lideró la resistencia desde dentro, soportando castigos y torturas, pero nunca rindiéndose. Se convirtió en el faro de esperanza para los estudiantes que sufrían bajo el nuevo régimen. Y entonces llegó el clímax, la batalla de Hogwarts. El caos y la desesperación se apoderaban del campo de batalla. Voldemort, creyendo haber matado a Harry, se pavoneaba frente a los defensores, exigiendo su rendición. El silencio era total. Nadie se movía. Nadie se atrevía a respirar. Y en ese momento de oscuridad absoluta, una figura avanzó, cojeando, herido, pero con la cabeza en alto. Era Neville.
desafió a Voldemort a la cara. Con una voz que temblaba pero que resonaba con una convicción de acero, se negó a rendirse. Declaró que Harry Potter vivía en sus corazones y que seguirían luchando. Voldemort, enfurecido y burlón, le colocó el sombrero seleccionador en la cabeza y le prendió fuego, intentando humillarlo y destruir un símbolo de Hogwarts. Pero, en ese preciso instante, algo mágico ocurrió. Del sombrero en llamas, Neville extrajo la espada de Godric Gryffindor. En un movimiento que sorprendió a todos, incluido a Voldemort, se liberó, y con un solo y certero mandoble, decapitó a Nagini, la serpiente, y el último Horrocrux que quedaba. Ese acto no fue solo la destrucción de una parte del alma de Voldemort, fue la culminación del viaje de Neville. El niño torpe y olvidado se había convertido en el hombre que asestó uno de los golpes más decisivos de la guerra. Demostró ser un verdadero Gryffindor, no por nacimiento ni por elección inicial, sino por sus acciones en el momento más crítico. Después de la guerra, la historia de Neville no termina. Se convirtió en Auror por un tiempo, honrando el legado de sus padres. Pero su verdadera pasión lo llamó de vuelta a casa, a Hogwarts. Se convirtió en el profesor de herbología, ocupando el lugar de su mentora, la profesora Sprout. Imaginen a ese Neville, ya no inseguro, sino un profesor respetado y querido, inspirando a una nueva generación de estudiantes. Un hombre que encontró su propósito, no en la gloria de la batalla, sino en el cuidado y el cultivo de la vida. La historia de Neville Longbottom es una de las más poderosas del universo de Harry Potter. Es un recordatorio de que los héroes no siempre nacen, a veces se hacen. Se forjan en la adversidad, crecen con la perseverancia y florecen cuando encuentran el coraje para ser ellos mismos. Neville nos enseña que no importa cómo empieces, sino las decisiones que tomas y la persona en la que te conviertes. Es el símbolo definitivo de que hasta la planta más modesta puede crecer para derribar la más oscura de las tiranías. Gracias por acompañarme en este viaje para redescubrir a uno de los héroes más subestimados de la saga. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias del mundo mágico. ¡Hasta la próxima!